Pues sí, todo es un teatro, todo es una mentira, una falsa, una comedia, lo que sea. La cuestión es que nos engañan, unos conscientemente y otros por desconocimiento, pero también nos engañan. De todo eso vamos a hablar en este vídeo y ya no te cuento nada con el mundo cripto y todo este tipo de cosas. Efectivamente, aquí estamos en otro vídeo de Bitcoin Coins, tu canal entre monedas. Seguimos las pistas porque entre el mundo clásico y el mundo nuevo o futuro financiero seguimos las pistas porque está evolucionando. No sabemos hacia dónde, eso todavía no es seguro. Ya vamos viendo pistas, hemos visto todos los vídeos de la Agenda 2030, 2050, 2040, cada uno que le llame como quiera. Toda la evolución de todo esto que está pasando, pero está pasando. Está pasando y algo muy gordo. Y estamos en un momento crítico que tenemos que ver. Y cuidado, vamos a ver. Empezamos ya con el tema. Los políticos nos cuentan unas cosas, los analistas, los economistas, los grandes estudiosos nos cuentan otras, pero vamos a intentar explicarlo para que lo entendamos, porque si no entendemos dónde estamos, cuál es el problema, es imposible que nosotros, ellos que hagan lo que quieran, pero nosotros tenemos que saber en dónde estamos pisando y hacia dónde vamos con todo esto. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dicen los analistas, la prensa, la televisión, los grandes foros? Que si la QE va para arriba, que si la QT va para abajo, que si la inversión de la curva de tipos, a que todo esto suena de haberlo escuchado en muchos canales, en muchos sitios, que si la volatilidad está por las nubes, los problemas de liquidez están tremendos, la deuda está disparada, la inflación no hay quien la baje, que si la retirada de los estímulos de los bancos centrales, que si están comprando bonos, que si están vendiéndolos, que si ahora hay un problema de liquidez con los bonos a nivel americano, que ya sabéis que el sistema de bonos americano es lo más líquido posible que existe en inversiones. Bueno, pues ya está viendo grietas, los estáis escuchando por ahí en muchos sitios, bueno, etcétera, etcétera, un montón de cosas que, y claro, un montón de cosas que nos dicen, pero al final todo es problema de las cripto. Cuidado, todo es problema de las cripto. Ya vamos a decir que no. Entonces vamos a ver. Os tengo aquí preparado. He hecho el trabajo de haceros esto. Bien, aquí lo tenemos. Que si veis, bien, ¿cuál es la situación actual del entorno financiero y económico? ¿Estamos en un punto crítico? Esto es lo importante. ¿Estamos en un punto crítico o no? ¿Y es un punto de no retorno o sí de retorno? Bueno, pues veamos. Vamos a ver, ahora tenemos un problema en la economía que es la balanza entre la inflación y la economía real. Y tenemos claro que la inflación, esto ya no hay que decirlo. Vamos a ver si con esto entendemos todo eso que nos dicen los analistas, los economistas y todo eso, pero no nos enteramos, a ver si con este gráfico nos podemos enterar. Tenemos una subida de inflación, bien. Esto produce evidentemente ¿qué? Pues una crisis económica de mayor o menor grado o mayor nivel, pero una crisis económica. Las crisis económicas, ¿qué es lo que producen en la economía? Pues conflictos internos del Estado donde se produzca. Es decir, conflictos sociales, laborales, que si yo quiero cobrar más, que si no tengo para pagar, que si la deuda, que si no sé cuánto, conflictos internos. ¿Y qué producen los conflictos internos? Más crisis económica. Eso está claro. Pero ¿qué hacen los gobiernos para poder paliar estas crisis económicas? Pues gasto público. Esto es lo que significa todo lo que os cuentan por ahí. Pero sigamos avanzando. También las crisis económicas vienen determinadas por conflictos externos. ¿Cuáles son esos conflictos externos? Bueno, pues pueden ser que si conflictos bélicos, que si problemas económicos o comerciales entre grandes potencias, etcétera, etcétera, mucho. ¿Y cómo se soluciona eso? Con gasto público también. Todo eso proporciona más gasto público. Bien, sigamos. ¿Qué más sucede con las crisis? Los populismos. Los populismos son un factor, es decir, las izquierdas, las derechas, los extremos, lo de, que os voy a contar de Venezuela, de Argentina, de Rusia, de cualquier sitio, los populismos, ¿no? Pues esto también, ¿qué es lo que produce? Pues evidentemente más gasto público. Todo eso es por el bien del voto. Es decir, ellos lo que quieren es que se le voten. Bien, y todas estas
barbaridades que hacen en bien de los extremos, pues al final es gasto público. Pero es que también no podemos olvidar el cambio climático. El gasto climático también consume muchos recursos de todo tipo, por lo tanto, más gasto público. Fijaros todo lo que nos lleva a gastos públicos. ¿Esto qué significa? Esto significa que el Estado necesita deuda. Bien. Cuando hablo del Estado, hablo de todo. Necesitamos al final más deuda a todo el mundo, tanto el Estado como las empresas, como los particulares. ¿Y qué significa la deuda? Más gasto público, evidentemente, todo genera más gasto público. Por lo tanto, tenemos que imprimir más dinero, no tenemos más remedio. ¿Para qué? Para poder pagar la deuda. Es decir, otra vez, si imprimimos más dinero de la nada, lo que tenemos es más inflación, muchísima más inflación. Pero seguimos. ¿Qué pasa con la inflación para bajarla? Que para bajar esta inflación lo que necesitamos es, pues, devaluar la moneda. Esto es imposible. No la podemos devaluar, por ejemplo, en España. En Argentina, en Venezuela, en todo eso es continuamente. Aquí en España no podemos. Por lo tanto, lo único que nos queda es los bancos centrales que hacen en Estados Unidos y en Europa, la subida de tipos de interés. ¿Y qué provocamos con esta subida? Si no tenemos para pagar lo que debemos con los intereses a cero, con los intereses incluso hasta por debajo en negativo, ¿cómo vamos a pagar ya la deuda, tanto el Estado como nosotros, las deudas particulares, con un tipo de interés del 3, 4 y 5%? Pues prácticamente imposible. Por lo tanto, ya lo de fabricar dinero no, porque si no incrementamos el problema. Cuidadito, y no dejan de fabricarlo, Cuidadito que no están dejando de fabricarlo. Por lo tanto, si no fabricamos dinero, sí reducimos deuda. Pero ¿esto qué nos hace? ¿Qué hace esto de nosotros? Nos hace más pobres. Somos cada vez más pobres. ¿Y qué significa esto? Ya sabemos que la inflación, lo hemos dicho muchas veces en este canal, es el impuesto de los pobres. Y fijaros lo que dice el último informe del Banco de España, pero esto se puede aplicar en Estados Unidos, en cualquier país de Europa y en Latinoamérica, en cualquier sitio. Nos dice que cada vez ahorramos menos. Hombre, claro, ¿cómo vamos a ahorrar cada vez más si cada vez tenemos menos? Que cada vez hacemos mucho más esfuerzo para pagar las deudas, las hipotecas. Antes utilizábamos el 12% de nuestro capital para pagar las deudas y ahora necesitamos casi el 50%, entre un 40 y un 50% para pagar las hipotecas que teníamos anteriores. Por lo tanto, menos gasto en general. Y esto produce que el 20% de las empresas tendrán una deuda 10 veces superior a sus beneficios. Esto es una barbaridad desde el punto de vista económico. ¿Y qué produce esto? Pues menos inversión, menos empleo, menos inversión de las empresas y menos empleo. Por lo tanto, no es una cuestión de subir los salarios, que eso es independiente, eso es como siempre, sino de reducir la deuda. Y esto es lo que nos está haciendo muchísimo más pobres a todos. Es decir, estamos en una situación donde a la pregunta de ¿es un punto crítico de no retorno? Pues difícil contestar que sí tiene retorno, Yo creo que aquí estamos viendo más claro que nunca esa transición que en este canal hablamos desde el mundo financiero clásico al mundo moderno. Estamos viendo que esto no tiene marcha atrás, que va a haber que evolucionar, no sé a qué. Aquí ya vamos dejando pistas en este canal y vamos diciendo en vídeo hacia dónde creemos que vamos. De hecho, vídeo siguiente vamos a hablar más en profundidad de ya, porque está muy orientado ya hacia dónde se va, hacia el tema de la CBDC, hacia el tema de la digitalización de todos los elementos, incluidas las personas, por supuesto, pero etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, bueno, mi opinión es que esto es de no retorno. Esto vamos a evolucionar a donde sea. Y lo iremos siguiendo aquí en este canal. Si os gusta el contenido, como siempre, suscribiros, compartirlo, darle a la manita arriba, que es lo más importante para que se promocione el canal y sigamos creciendo entre todos y aprendiendo entre todos. Muchísimas gracias y hasta el siguiente.